porque nos tiene una vez más en su casa de adoración para seguir disfrutando, comprendiendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sinceramente pensé que no iba a llegar porque estaba un poco tocado de salud, pero Dios es bueno y siempre digo que en todo tiempo Dios es bueno y Él sabe por qué suceden las cosas. En esta mañana es bueno poder analizar y cada día que Dios regala a cada uno de nosotros es un día, es un tiempo más para aprender y comprender qué es lo que Dios quiere verdaderamente de nosotros. Y durante el camino de la vida, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, no porque fuimos buenos, no porque éramos los mejores, Dios nos llamó, sino que Dios siempre ve virtudes donde el mundo no lo mira. Dios siempre ve cosas buenas donde el ser humano lo ve todo malo. Pero Dios siempre tiene sus propósitos y siempre cumple su propósito. No sé cuántos años tiene usted de haber reconocido a Dios como su Salvador. Pero también no se trata de haber conocido a Dios, sino que verdaderamente cuánto tiempo tenemos de ministerio, de servir a Dios. Porque cuando empezamos, a veces empezamos como niños fluctuantes, a veces nos cuesta enderezarnos y tomar la guía de Dios, a veces empezamos que un domingo sí, un domingo no, a veces estamos tan fluctuantes que no maduramos espiritualmente. Y debemos de entender, hermanos, que verdaderamente el servir a Dios es un gran privilegio. Y no es un privilegio que nosotros hayamos buscado, sino que es un privilegio que Dios nos ha regalado. Porque todo, hermanos, lo que sucede no depende porque yo lo haga o porque usted lo haga, sino que depende totalmente de Dios. Porque para Él y todo es para Él. Porque toda la gloria y toda la honra siempre tiene que ser para Dios. Y les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, en el versículo 7. Vamos a meditar en el versículo 7 de 2 de Corintios, capítulo 4. Hice esta pequeña introducción del servir a Dios porque siento que es necesario, hermanos, como cristianos, que donde nosotros andemos, tenemos que ser ejemplo del servicio de Dios. Y debemos de demostrar al mundo que en realidad somos hijos de Dios. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oremos. Padre y eterno Dios, que habitas en tu trono de gloria, gracias te damos, oh Dios, en esta mañana una vez más, para darte las gracias, Dios, por la oportunidad y el privilegio de estar en tu casa en esta mañana. Gracias, Dios, porque a usted le ha placido traernos con bien para poder disfrutar siempre de las bendiciones que usted derrama sobre cada uno de nosotros. Gracias, Dios, que la gloria y la honra sea para usted y que todo lo que hagamos siempre sea conforme a su voluntad, no a la nuestra. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, los niños, los jóvenes, los adultos. Que todo, Dios, sea siempre bajo tus propósitos.
Solo somos instrumentos en sus manos, Dios, para poder cumplir día a día lo que usted quiere que nosotros hagamos. Gracias a Dios por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar, hermanos, bajo el tema: servir a Dios es un gran privilegio. ¿Y qué es servir? ¿Se ha preguntado usted muchas veces qué es servir? Servir es una forma de adoración, una forma de expresar gratitud por lo que Jesús ha hecho por nosotros y compartir el amor y la gracia que se nos ha dado. Eso es uno de los primeros objetivos del por qué debemos de servir a Dios. No es porque nosotros hayamos merecido la gracia y la gloria de Dios, sino porque Él le plació llamarlo a usted y a mí para gloria de su nombre. Es una forma de adoración, una forma de expresar gratitud por lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿A quiénes de nosotros Dios no nos ha hecho favores? Yo creo que ninguno de nosotros Dios no nos ha dejado de hacer favores. El servicio a Dios, hermanos, Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por eso el servicio a Dios es un honor y un privilegio. Quizá para el mundo no teníamos ningún valor, quizá el ser humano no ve las cosas buenas, porque el hombre natural siempre ve los errores que uno hace, nunca ve las virtudes que nosotros podamos tener. El ser humano por naturaleza tiene una mente bien finita, que rápido se olvida de las cosas que le hacen. Y es muy común los dichos del mundo cuando dice: usted puede hacerle 100 cosas buenas a una persona, pero si le falló en una, no sirvió las otras 100 que le hizo. Eso es lo que el mundo hace y lo que el mundo ve. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de aprender a servir y a ser agradecidos con Dios, sea donde andemos y por lo que hagamos y por lo que nos suceda, porque sabemos y debemos de entender que todo lo que sucede, sucede porque Dios lo permite. No es porque nosotros buscamos hacer las cosas, sino es porque Dios así lo permite. Y Dios actúa en base a y conforme a su tiempo. No es en base a lo que yo quiera hacer, sino es lo que Dios me permita que yo haga. ¿Por qué razón? Porque pertenecemos a Dios. Y esto de servir, en la empresa empezamos a hacer reuniones en todas las mañanas, y déjeme decirle que es un mayor compromiso, porque uno tiene que dar mejor testimonio. Porque cuando usted habla de Dios, usted es una persona, una carta leída, que tiene que tener cuidado hasta en la forma que se expresa a las personas. Y se me ha encomendado esta tarea en la empresa, que todas las mañanas, antes de iniciar labores, se dé un devocional y oremos antes de iniciar las labores. Y cuando se pide a veces a una persona que hable, a veces las personas tartamudean para decir algo formal acerca de Dios, pero esa misma persona, cuando se expresa mal y dice malas palabras, no se enreda la lengua. Entonces, es un mayor compromiso que recae en uno, hermanos, y Dios es donde ve la intención del corazón del ser humano y poder ser mejor persona día a día. Porque el mundo actual vive sin esperanza, vive sin un enfoque, y decía el hermano Gerardo hace 2 domingos que muchas veces cuando estamos bien, tenemos buena salud, tenemos una economía estable,
tenemos por olvidarnos de Dios. Tendemos a olvidar de lo que prometemos a Dios. A veces el ser humano, solo cuando está en dificultades o tiene un pariente, un hijo, el papá o la mamá enferma, es cuando negociamos con Dios, entre comillas, porque con Dios no podemos negociar. Decimos: Dios, ayúdame a sanar a mi madre y yo te prometo que no te voy a fallar ni un domingo en la iglesia. Pero cuando recibimos los favores de Dios, nos olvidamos, porque nuestra mente es finita y el ser humano tiende a creer en sus propias fuerzas. Cuando está bien no necesita de nadie. Pero como iglesia debemos de entender y comprender, sea cual sea nuestra necesidad, tenemos que aprender a depender de Dios, porque estamos bajo el servicio de Dios. Sea cual sea nuestra necesidad, tenemos que servir a Dios, porque es un privilegio que Dios nos ha regalado. Sin duda que sin el Señor nada podemos hacer. Una vez somos conscientes de su llamado, debemos tomar fuerzas en Él y servirle con todo nuestro amor. Y como Pablo dijo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. El servicio a Dios es un privilegio especial. Hermanos, no en vano Dios nos llamó. Dios nos llamó bajo un propósito. Dios nos llamó para que podamos ser hijos de Él y podamos ser luz, que el mundo en realidad necesita de esa luz. Somos la sal de la tierra y necesitamos darle sazón al mundo. Pero debemos de ser buenos administradores de la gracia de nuestro Dios. Y Pablo nos enseña que el servir a Dios es una bendición. Como miramos en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Después de acercarnos y conocer al Señor Jesucristo, uno de los deseos que surge con mucha fuerza en el interior de nuestro corazón es el de servir a Dios. Recuerdo en el año 1998, fue un 19 de junio del 1998, yo tuve mi primer encuentro con Dios. Era muy joven, tenía 13 años, creo, por ahí. Y se despertó una pasión muy grande dentro de mí y servía mucho en la iglesia. Caminaba metido en todas las cosas de la iglesia. Y crecí rápido dentro de los ministerios de la iglesia. Pero pasado el tiempo, cuando ya empecé a 18 años, entendí muchas veces que ese tiempo fue algo emocional que pasó conmigo. No me perdía nada. Pero cuando empezaron situaciones dentro de la iglesia, empecé a flaquear. Y ahí me di cuenta que en realidad muchas veces las cosas las hacía por mi parte intelectual, por el conocimiento que muchas veces adquiría, por el estudio que llevaba aparte del seminario de la iglesia y aparte de los estudios seculares que yo llevaba. Muchas veces se me hacía más fácil interpretar muchas cosas, pero durante todo eso Dios me puso un alto. Y las cosas de Dios no se llevan emocionalmente. Porque cuando las cosas las llevamos emocionalmente, con el primer tropiezo, hermanos, flaqueamos. Y entendí que en realidad debemos de buscar plenamente la presencia de Dios y enfocarnos bajo un propósito. La vida del ser humano tiene que estar enfocada siempre bajo un propósito. Y cuando estamos en Dios, nuestro propósito tiene que ser siempre la adoración a Dios. Sea lo que sea, hermanos, el propósito tiene que hacer la adoración a Dios. Y platicaba con el pastor Tomás hace poco y él me hizo una pregunta, que cuánto
tiempo yo tenía de ser cristiano. Yo acepté en el Señor en la iglesia en el año 98. Y fui muy sincero y le dije, verdaderamente, aprendí a ser verdaderamente cristiano como en el 2012. Hermanos, tenemos que aprendernos ante todo a conocernos cómo está nuestra vida. Del 98 al 2012 hay mucho tiempo. Y gracias a Dios, Dios me cuidó y me enseñó. Y cómo recapacité. Casi me mato yendo de la universidad para San Lorenzo en el Marial. Una rastra me sacó de la calle en la moto y me dio vuelta. Y gracias a Dios, hermano, ni me raspé. Pero pude ver la gloria de Dios verdaderamente. Si no me recuerdo, fue un 18 de agosto del año 2012 que pude ver verdaderamente la gloria de Dios en mi vida. Solo miré la gran rastra encima de mí y Dios me quitó. Me fui a un barranco, pero Dios tenía sus propósitos. Y ahí me senté y pude analizar que en realidad día a día necesitamos de Dios. Y desde ahí he venido luchando, porque los ministerios son de lucha constante. Servir a Dios es una bendición, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. Al mirar con detalle este pasaje, podemos considerar por lo menos 3 frases muy importantes. No sé si usted en ese pasaje puede ver 3 frases bien interesantes. La primera de ellas es este tesoro. Y está al principio, pero tenemos este tesoro. Pues con estas palabras, el apóstol Pablo se refiere en contexto al ministerio. Hermanos, ¿qué hemos aprendido durante nuestro caminar con Dios? Que todo lo que Dios da, hay que atesorarlo, hay que cuidarlo. Porque todo lo que Dios da, al final de nuestros días, tendremos que darle cuentas a Dios por lo que Él nos demandó y lo que Él nos dio. Yo tengo un ministerio con mis 2 hijos y mi esposa en mi hogar. Yo tengo que hacer ejemplo para mis hijos. Porque la primera iglesia empieza en nuestra casa. Si nosotros no sabemos dirigir imagínense, si yo no puedo dirigir a 2 personas, ¿cómo podría dirigir a un pueblo? Si no puedo dirigir a mi esposa, ¿cómo puedo dirigir a una nación? Entonces, los tesoros que Dios da, y uno de los tesoros que Dios da es nuestra familia. Y ese es un ministerio que Dios nos ha dado. Debemos de velar por nuestra familia día y noche, porque el enemigo anda como león rugiente, hermano, buscando devorar nuestra familia. ¿Cuántos jóvenes se están perdiendo hoy en día? ¿Cuántos niños se están perdiendo? Y nadie da una explicación. Porque todo el ser humano se dirige en su propia fuerza. Lo hace con su propia guía. Pero en realidad, hermanos, el mundo necesita de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Día a día necesitamos de Dios. Destacando lo valioso y precioso que es, por esto mismo debe ser valorado y conservado con sumo cuidado, recordando que es una riqueza del cielo, puesta en la tierra, pues esto es el servir a Dios es un gran privilegio. El servir a Dios, hermanos, no es salir de apuro, o voy a la iglesia y ya cumplí y ya me voy, no. El servir a Dios demanda muchas situaciones en nuestras vidas. A mí siempre me preguntaron si quería ser pastor.
Y mi respuesta siempre fue no. Porque miro muchas situaciones que pasan los pastores y es bien complicado. Y más cuando es hijo de pastor, uno tiene que andar en una línea como así, como está la cerámica. El hijo del pastor no puede gritar, el hijo del pastor no puede salir, el hijo del pastor tiene que estar como ángeles. Y muchas veces, dentro de las mismas iglesias, surgen las críticas a los pastores. No entendemos que el pastor es un ser humano igual a nosotros. Los hijos del pastor son iguales a nuestros hijos. Porque somos iguales, hermano. Con la diferencia que el pastor se le dio el ministerio del pastorado de dirigir a la iglesia. Nosotros estamos para apoyar al pastor. Así como Moisés ocupó de aquellos jóvenes que le levantaban la mano cuando él ya no podía sostenerse. Así necesita el sustento del pastor, de nuestras oraciones, de cuidar la espalda del pastor. Somos nosotros como iglesia que debemos de aprender a cuidarnos unos con otros. Eso es parte del ministerio de servir a Dios. Cuidarnos como hermanos unos a otros. Pero a veces no necesitamos del mundo, porque nosotros mismos muchas veces en la iglesia nos despedazamos nosotros mismos. Y hermanos, y es por eso que el diablo se ríe, porque muchas veces todavía nos falta madurez espiritual para poder entender lo que es servir a Dios. Y el servir a Dios es despojarnos de muchas cosas ya. Servir a Dios es cuidarla, es mi familia. De nada sirve que yo predique y cuando me reúno con personas hablo mal de mi pareja, expreso mal de mis hijos. Eso no es servir a Dios, eso no es un ministerio. Necesitamos entender que como hijos de Dios debemos de cubrir nuestras espaldas, de levantar al caído, de alentar al que está desanimado. Somos nosotros como hermanos, como hijos de Dios. No esperemos, hermanos, que el mundo nos venga a levantar. No, somos nosotros como iglesia. Somos nosotros los llamados a entender el servicio a Dios. Y Dios en esta mañana nos está llamando que guardemos el ministerio que Él nos ha encomendado como un tesoro, como lo más valioso que nosotros tenemos. La segunda frase, vasos de barro. Vasos de barro es la expresión con la que el apóstol Pablo hace referencia a las personas que llevan sobre sí el ministerio, destacando su humanidad. ¿Por qué vasos de barro se refirió Pablo? No dijo vasos de cristal. Si usted compara un vaso de barro y un vaso de cristal, cuando usted, o pongámosle un plástico, ¿en qué le gusta tomar más agua a usted? Va a elegir un vaso de cristal, ¿verdad? Ah, porque es más fino. El plástico no, porque de repente se pega la saliva de otra gente que ha tomado. Ah, el de barro no, porque puede ser muy sucio. Pero Dios, a través del apóstol Pablo, hace referencia a vasos de barro, para que no perdamos nuestra humildad, que se caracteriza como hijos de Dios. Nos enseña a que somos vulnerables y que necesitamos ser moldeados por la mano de Dios. Porque el vaso de barro, si sale defectuoso, ¿qué pasa? Lo vuelven a desarmar y lo vuelven a armar. El vaso de vidrio, lo contrario, no, eso se desarma y se hace pedazos. Entonces, ¿por qué vasos de barro? Porque muchas veces tenemos debilidades, cometemos errores, muchas veces somos frágiles. Con una mala mirada nos sentimos mal, con un mal comentario nos sentimos mal. Entonces, entendemos que en el ministerio no somos ángeles, no somos perfectos, somos seres humanos. Seres humanos con la necesidad cada día de ser mejores. Por eso que Pablo lo figura en vasos de barro.
para que no olvidemos que somos, muchas veces podemos ser frágiles. En vasos de barro para que no nos sintamos muchas veces más que otra persona. Que yo tengo mi título, que yo tengo dinero, no. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. No podemos andar haciendo distinción de personas porque a eso no le agrada a Dios. Y eso no abona a nuestro ministerio. Por eso que siempre acordémonos, cuando nos queramos sentir más grande que otro, somos vasos de barro. Y hasta la lluvia nos puede derretir. Entonces no olvidemos eso, hermano. No nos creamos más grandes que otros. Porque un abrir y cerrar de ojos, Dios nos quita la vida y ya. ¿Y a dónde queda el orgullo, la fortaleza, la fuerza física? No queda en nada. Entonces, hermanos, cuando miremos que la mente nos quiera traicionar sintiéndonos más que otra persona, recordemos que dependemos del Dios que nos llamó, que sin ese Dios no vamos a tener las cosas que a veces necesitamos, porque Dios es el Dios del oro y la plata, y todo lo que nosotros necesitemos depende de Dios y es de Dios. Nosotros aquí, hermanos, lo que tenemos es prestado, porque Dios lo permite que nosotros lo tengamos. No es porque yo sea muy inteligente que consigo muchas cosas, no. Eso depende de Dios. Y Dios sabe en qué momento da las cosas y Dios sabe en qué momento quita las cosas. Porque Dios quiere que tengamos un balance en nuestra vida. La tercera frase, la excelencia del poder de Dios. La excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Esta frase, el apóstol Pablo destaca cuán sobrenatural son los dones de Dios. El término excelencia, traducido desde el griego bíblico, también traduce grandeza extraordinaria, virtud que Dios deposita en sus hijos conforme a su voluntad y su gracia. Esto es lo que hablábamos anteriormente. No es porque yo tengo un título consigo las cosas, es por la gracia de Dios. Todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Con el hecho que nos despertamos y miramos un nuevo amanecer, no es porque yo esté sano, es porque a Dios le plació que yo volviera a verlo, un nuevo amanecer. Una vez fui niño, de ahí fui joven y voy envejeciendo cada día. Y gracias a Dios, Dios ha cuidado de nuestra vida. Sin embargo, también Pablo, por el Espíritu Santo, nos enseña que esa excelencia es de Dios para la gloria del Señor y no para los hombres. Hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Todo lo que podamos hacer, hagámoslo para la honra de Dios. Porque solo Dios merece toda la gloria y toda la honra. Y una de las mayores glorias que podemos darle a Dios es con cuidar nuestro testimonio. Con no negar que somos hijos de luz. Y no es necesario que expresemos que no somos hijos de luz. Con simplemente una mala acción que nosotros hagamos, estamos fallándole a Dios. ¿Cómo nosotros nos expresemos? Pero aquí no está el pastor que me mira. Aquí no está la hermana Laura que no me mira. Hermanos, dependemos de un Dios. Y como Dios nos cuida, Dios está en todo lugar que nosotros andemos. Y es por eso que antes de fallar, analicemos y memoricemos que el ojo de Dios está sobre nosotros.
Es por eso que los siervos de Dios debemos tener en cuenta que somos instrumentos o vasos de barro y que el alfarero y dueño es el Señor y que toda la gloria siempre será para Dios. Es por la gracia del Señor que hoy somos salvos y que tenemos el privilegio de participar de su obra. La excelencia de su poder, de la que hemos hablado, sí expresa con mayor fuerza y resplandor en aquellos que corazón manso y humilde procuran que el nombre del Señor sea glorificado. Cada día que avancemos en nuestras vidas, debemos de acercarnos a Dios con corazón manso y humilde y reconocer ante Dios que necesitamos de Él día a día. Y a veces, hermanos, muchas veces es bueno llamarse al silencio. Déjenme aconsejarle que muchas veces es bueno callar ante tanta cosa que pasa. En el trabajo hay un administrador y hay un motorista. Y la vez pasada se pegaron una agarrada. Yo estaba al otro lado. Y me quedé callado. Porque uno de los defectos que sí más predominó, yo fui impulsivo. Por mis características fui muy impulsivo. Y me llamé al silencio y de repente llegan los dos muchachos bravos donde yo estaba. Entonces simplemente les dije, miren, aquí no hay niños. A cada quien se le delegó una responsabilidad. Cuando a ustedes dos los contrataron, les dieron, esta va a ser su labor, esta va a ser su otra labor. Pero lamentablemente he visto últimamente que están como perros y gatos. Usted como administrador finge como recurso humano, pero también está fallando en su rol. Entonces, para que no sigan discutiendo, les voy a hacer un llamado de atención a los dos, porque nos merecemos respeto unos a otros. Si ustedes van a discutir, les digo, discuten del portón hacia afuera, porque todos los que están aquí no necesitan darse cuenta de lo que ustedes están haciendo. ¿Hacia dónde los llevo, hermanos? Muchas veces lo que escuchamos nos desvía la atención como cristianos. Muchas veces ponemos más atención a lo que pasa afuera que a lo que Dios nos quiere enseñar. Y esa fue una gran lección que yo aprendí. Y dije desde ese momento hoy, de aquí para allá, lo que haga afuera no tiene por qué importarme. Porque si yo he aprendido a depender de Dios, no tengo que estar interesado en lo que el mundo está haciendo. Pero muchas veces, hermanos, pasamos más tiempo pendiente hasta de la vida de los artistas. Hay un muchacho que es patólogo en la finca. Hombre, se sabe todititito los nombres de los futbolistas. Se sabe qué equipo compró a Julano, qué otro equipo se llevó a aquel, a quién le prestaron este. Y yo me asusto cómo tiene la mente. Y el jefe mío se pone los dos porque cómo manejan el mercado del fútbol. Y yo le digo sinceramente, pasan bien ocupados ustedes. Entonces ahí caemos muchas veces los hijos de Dios. Perdemos más el tiempo en lo que pasa afuera
en lo que Dios quiere enseñarnos a través de la Biblia. Y es por eso, hermanos, que no crecemos espiritualmente, no avanzamos espiritualmente y nos da miedo lo que pasa afuera, porque no estamos confiando en el Dios de luz que nos llamó a la luz eterna. Eso es lo que está pasando con los hijos de Dios. Estamos más pendientes de afuera que lo que está adentro. Todo lo que pasa tiene que suceder, pero nosotros tenemos que depositar la mano en Dios y estar seguros que Dios nos apruebe en el día del juicio. No es lo que nosotros estamos pensando. Yo soy hijo de Dios, yo voy a ser salvo. No, hermanos. En nuestro corazón tiene que empezar la seguridad que en realidad somos hijos de Dios. ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo actuamos? Porque muchas veces hablamos de la abundancia del corazón. Muchas veces actuamos con hechos ya pensados. A veces, todavía como cristianos, nos alegramos del mal ajeno. Hay cristianos que todavía lo hacen con saña. Y eso es pecado. Una cosa es pecar de la noche, impulsivamente así de la noche. ¿Qué pasó? Uy, ¿qué hice? Y otra cosa es prepararse para pecar. Esas cosas, hermanos, no le agradan a Dios. Y si servimos en un ministerio con mayor responsabilidad, Dios demandará más en nosotros. Al que más Dios da, Dios más va a demandar. Escuché el jueves un mensaje del pastor Marco Witt y decía que muchas veces hasta la iglesia está sirviendo más las cosas de afuera que las cosas de adentro. Y estamos permitiendo que entren muchas cosas a la iglesia, dice, para que estemos todos contentos. Hermanos, Dios, cuando servimos a Dios y Dios da a nosotros, Dios es un Dios celoso. Dios no le gusta compartir la gloria de Él. Si vamos a servirle a Dios, sirvámosle con todo el corazón, con todos nuestros pensamientos y con todas nuestras fuerzas. Que este mes que inicia podamos dar un salto de calidad en nuestra vida espiritual. Podamos enfocarnos más y tener un mayor compromiso con Dios. Y ese debe ser nuestro enfoque. Y el título que tiene 2 Corintios 4:7 dice, viviendo por la fe. Muchas veces esa fe nos está haciendo falta. Dios nos ha alcanzado con su gracia y amor, dándonos la salvación e impartiendo en nuestra vida dones para servirle. Por eso persevera con gozo en tu servicio al Señor Jesús, sabiendo que todo viene de Él. Hermanos, no desmayemos en el servir a Dios. A veces, ya para ir cerrando, yo pasé algo en la iglesia reformada de San Lorenzo. Cuando estamos en el ministerio de alabanza, yo por eso que el ministerio de alabanza le tengo mucho cuidado. Me recuerdo que me tocó dar una meditación a los jóvenes y no sé quién se inventó una actividad en la cancha atrás de la iglesia. Mi sorpresa fue que yo entré al templo y los jóvenes solo entraron, pusieron la Biblia en las sillas y se fueron todos a jugar. Y esa actividad la hizo la directora de los jóvenes en ese tiempo. Yo me quedé solo en la iglesia. Y yo prediqué igual, solo las sillas estaban así. Yo di el devocional y todo.
recogí la ofrenda, yo hice el culto yo solo con las sillas. Y esto lo quiero llevar, que Dios no se queda con nada de sus hijos. ¿Y sabe qué hicieron la mayor parte de los jóvenes? Se pusieron a reír al contorno de las ventanas. Yo salí, me fui para mi casa. Al principio me sentí mal, porque uno se siente mal, pero cuando entendemos verdaderamente los propósitos de Dios, hoy analizo y todo, de todos los que se rieron, ninguno está en la iglesia. Unos ya murieron, a otros ya los mataron, otros se fueron del país, pero lo que es de Dios, yo entendí que lo que es de Dios siempre permanece. Muchos se rieron, yo me sentí mal, pero con lo que le pasó no me río, sino que me da tristeza, porque fueron jóvenes que se les sembró la semilla, pero la semilla cayó en mala tierra. Y de hecho la señora que era directora de los jóvenes terminó divorciándose, se casó con otro señor y le fue muy mal todavía. Entonces, hermanos, las cosas de Dios no son juego. Tenemos que estar definidos. Si agarramos el arado, démosle para adelante. Vendrán situaciones que se van a ir poniendo en nuestras vidas, pero si aprendemos a confiar de Dios, vamos a entender que todos los problemas, todas las dificultades y necesidades son pasajeras en el Señor. Porque la gloria venidera y postrera será mejor para los hijos de Dios. Aunque sean difíciles los tiempos, hermanos, aprendamos a confiar en Dios. Que tengamos problemas, todo el mundo los tiene. Hasta el pastor creo que tiene problemas, no creo que no tenga problemas el pastor. Pero cada quien tiene sus problemas de diferentes ámbitos. Y Dios soluciona todos esos problemas. Y esto nos lleva, hermanos, que servir a Dios siempre trae su recompensa. Dios no se queda con lo que sus hijos hacen por Él. Dios siempre trae bendiciones a cada uno de nosotros. Y Dios, todo lo que pidamos, Dios lo va a dar a su tiempo. Y sabe Dios el tiempo justo que nosotros necesitamos las cosas. Dios no cumple caprichos, Dios cumple necesidades. Eso grabémoslo en la mente, hermanos. Dios no cumple caprichos, Dios cumple necesidades. Así que, hermanos, este nuevo mes, iniciémoslos con un nuevo enfoque en poder servir a Dios. Enfoquémonos y analicemos qué vamos a hacer como iglesia. ¿Qué voy a hacer yo personalmente? ¿Qué voy a aportar a la iglesia? ¿Qué usted va a aportar a la iglesia? Si todos aportamos algo a la iglesia, vamos a crecer como iglesia. No vengamos solo a recibir, aportemos, demos ideas, ayudémonos unos con otros. Saben que yo he fallado. Yo siempre quise comprar una moto. Y dije, yo voy a comprar una moto porque así yo me vengo para la iglesia los días de semana que pueda. ¿Me han visto ustedes un día de semana aquí? ¿Verdad que no? No lo he hecho. Entonces es parte, hermanos, de una motivación y espero cumplirlo en el Señor, porque siempre no me ha gustado ser cristiano de domingos, siempre me ha gustado estar más metido en la iglesia. A veces las dificultades que yo trabajo en San Lorenzo, venir de San Lorenzo hasta aquí es más complicado. Entonces a veces aprovecho el tiempo, si me quedo en finca, la finca queda cerca donde vive mi papá. Entonces cuando son días así, a veces voy para el culto donde está él. La cosa es estar siempre conectado y enchuflado, porque si estoy afuera me enfrío. Y afuera, hermano, hace frío. El calor siempre lo da el Señor. Afuera es helado,
Cuando usted está afuera siente frío, pero cuando usted se congrega con los hermanos siente calor, porque todos nosotros nos calentemos unos con otros. Así que no seamos indiferentes, hermanos, sirvamos a Dios. El servir a Dios es un privilegio. No lo mire como una penitencia. No, servimos a Dios y hacemos sacrificios a Dios porque Dios ya nos dio todo y nosotros solo damos de lo que Él nos ha dado a nosotros ya. Cuidemos nuestra vida espiritual, cuidemos de nuestra familia, de nuestros niños, porque sí, está bien difícil, pero sabemos en quién hemos confiado. Dejemos de ver un poquito fútbol, miremos más de Dios y dejemos que los artistas seculares sigan su vida. Nosotros leamos más la palabra, aprendamos más de Dios, que eso es lo que nos va a traer consuelo, porque sabemos que en quién dependemos y en quién descansamos. Y si aprendemos a desconfiar en Dios, hermanos, pase lo que pase, estamos seguros que de Dios somos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Agradecemos, hermanos, en esta hermosa mañana al Señor, ¿verdad?, por este tiempo tan especial, tan importante que Dios nos ha permitido el día de hoy de poder estar disfrutando este tiempo con el Señor. Agradecemos por la vida del hermano Luis, bendecimos su vida, hermano, su hogar, su familia. Es una bendición siempre verlo, tenerlo y escucharlo. También esta mañana bendecimos, ¿verdad?, la vida de todos los hermanos que hoy pues tomamos a bien haber venido aquí y poder haber venido a disfrutar este tiempo con el Señor. Agradecemos también a toda aquella gente que siempre, ¿verdad?, a esta hora, pues seguramente en el país, acá en el pueblo, más allá del país, han estado en sintonía, han estado pendientes de este programa especial que siempre domingo a domingo estamos teniendo aquí. Bendecimos la vida de Fabricio, ¿verdad?, que de una u otra manera pues Dios lo está usando para poder ser de bendición, tanto para nosotros como para toda aquella gente, ¿verdad?, que nos ven, que nos sintonizan, nos escuchan, no solamente en el país y fuera de las fronteras patrias. En esta mañana bendecimos, ¿verdad?, a la audiencia, bendecimos a toda esa gente que domingo a domingo pues seguramente están en sintonía, nos están viendo, porque déjenme decirles que hay mucha gente, hermanos, hay mucha gente que se conecta, ¿verdad?, y creemos que estamos siendo de bendición y así lo vamos a seguir haciendo porque Dios así lo ha querido, Dios así lo quiere hasta hoy y espero que Dios lo siga queriendo. Así en esta mañana, ¿verdad?, agradecemos también al Señor por todo lo que en esta semana ha ocurrido, porque sé que en esta semana, si bien es cierto, han ocurrido buenas cosas, pero también han sucedido cosas, ¿verdad?, tal vez no del agrado de muchos de nosotros. Queremos en esta mañana, ¿verdad?, orar por la vida de nuestro hermano Alfredo. Yo sé que la situación de él ha sido difícil esta semana, pues allí nos estuvimos apoyando, hermano Alfredo, estuvimos de su lado, estamos con usted, que Dios le dé la fortaleza, que Dios le dé la fuerza, estamos con usted y espero que usted salga adelante, vamos a seguir orando por usted. Así también bendecimos la vida del Carlos. Los que no saben, pues gracias a Dios, pues él dio su vida y el matrimonio en esta semana. Y yo sé que él de mucho nos va a servir aquí en la iglesia, hermano. Para los que no saben, pues él es un hombre de Dios. Él ya está cumpliendo su paso, ¿verdad?, que Dios le está pidiendo a él. Y qué bueno, ¿verdad?, por eso ese gesto, ¿verdad? Yo estoy orando por él, orando por su esposa, orando por su hijo. Y de repente, cuando ustedes menos lo esperen, lo vamos a ver sirviendo al Señor. Ahorita yo estaba pensando por allí, porque yo sé que hay muchos de los que estamos aquí que de una u otra manera no le estamos rindiendo el servicio que Dios espera de nosotros. Y yo sé que en su tiempo, en su momento, pues lo vamos a hacer. Yo quisiera en esta mañana que pasara Alfredo, acá venga Alfredo, queremos orar por usted públicamente aquí. Quiero que venga Edgardo también en esta mañana. Venga Edgardo, vamos a orar por usted. Vengan acá, vamos a orar por ustedes, los hermanos, pónganse de pie.
Vamos a orar por Alfredo, vamos a que Dios le ayude para todo este conocido, ¿verdad? Que en esta semana, pues, su padre terrenal, Dios decidió, pues, llevárselo de esta tierra, ¿verdad? Su propósito así fue. Y yo sé que el hermano Alfredo, que es un hombre de Dios, ha estado siendo fortalecido. Y como le vuelvo a repetir, hermano Alfredo, lo apreciamos, lo amamos mucho, yo lo aprecio, lo amo mucho a usted. Estoy con usted y que la fortaleza y la fuerza del Señor sea sobre su vida. También, ¿verdad? Esta mañana la vida, ¿verdad? Como ya lo dije, el hermano Ricardo, pues, él, pues, este viernes que pasó, pues allí estuvimos con él acompañándolo, ¿verdad? Yo creo que tal vez muchos de ustedes lo vieron, ¿verdad? Fue un acto muy bonito y ya él dio ese paso como muchos lo tienen que dar, ¿verdad? Y a la vez motivamos a aquellos que no han dado ese paso que lo puedan dar en su momento, ¿verdad? En su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto, hermano, ¿verdad? Todos creemos así. Entonces yo quiero en esta mañana, ¿verdad? Que si gustan, pues lo pueden felicitar al lugar, ¿verdad? Y darle un abrazo al dedo, darle una palabra, porque yo sé que a veces, hermanos, nosotros tenemos esa costumbre que cuando se presenta la crisis, allí estamos, pero después de la crisis nos olvidamos de la familia, nos olvidamos del doliente. Y yo creo que, bueno, por la noche, por la tarde, allí hubo gente que estuvimos ahí con el hermano Alfredo, pero ya después de eso, hermano Alfredo, y como que ya nos enviamos, ya no vuelve a ver ese tipo de gente, ¿verdad? Pero aquí estamos, ¿verdad? Y si alguien le quiere dar una palabra al hermano Alfredo, es importante, ¿verdad? Una palmadita, porque esto es importante, mire, decirle, hermano Alfredo, no es ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Entonces vamos a orar en esta mañana. Bendito Padre Celestial que habitas en gloria. Gracias por este tiempo que nos ha dado Dios y haber venido hoy aquí a tu casa. Gracias por la vida del hermano Luis. Sé que usted es un hermano Dios, que usted, pues, hace años, pues, usted le hizo un llamado a él. Sabemos su origen, oh Dios, sabemos de su vida, sabemos de su esposa, sabemos de sus hijos, sabemos de su familia. Pues hoy usted, Dios, usó la vida de él, transmitiendo este gran mensaje acerca de esa bendición y ese privilegio de lo que significa servir a usted, Señor. Gracias por la vida de él y te pedimos que usted lo siga usando. También en esta mañana queremos poder pedir por la vida, Dios, de Alfredo. Sabemos que el trayecto de la semana, pues Dios, usted decidió por el padre de él. En esta mañana hoy lo tenemos aquí para seguir rogando por él, para que usted le dé la fortaleza, para que usted le dé las fuerzas a él y que él pueda salir adelante, oh Dios, en este momento de prueba, en este momento difícil. Pero sí hay algo importante, Dios, que a él lo consuela, lo fortalece, porque sé que en vida él hizo todo lo que pudo hacer para su padre, Dios, y esto a él lo motiva, le da el consuelo y le da las fuerzas a él y a su familia también. Así que nosotros, unidos como iglesia, a favor del hermano y a favor de la familia. Gracias también por la vida de nuestro hermano Edgardo. Sabemos, Dios, de que también en esta semana usted le dio la oportunidad a él para poder arreglar su vida con su compañera de hogar, que hoy es su esposa. Allá ella está, oh Dios, Betty, bendecimos tu vida, bendecimos tu hijo también y bendecimos tu hogar. Yo le pido en esta mañana que siempre ellos cuenten con la cobertura tuya, que la sangre derramada de Cristo en la cruz sea cubriendo el hogar de él y que pueda, oh Dios, rendir ese servicio, porque yo sé que usted le ha dado a él esa capacidad de servir, y yo sé que en su momento, en su tiempo, Dios, vamos a verlo ministrando, Dios, a través de lo que él sabe, a través de lo que usted le ha dado a él para servicio de su obra. Así que en esta mañana bendigo la vida de él, bendigo su esposa, bendigo su hijo y bendecimos su familia. Bendecimos también en esta mañana la vida de todos los hermanos que aquí presentes están, y bendecimos a toda la audiencia. Bendecimos a todas aquellas personas que durante esta hora del día, oh Dios, nos han estado viendo, nos han estado sintonizando, tanto acá en el país como fuera del país. Allí donde hay una persona, Dios, viéndonos y escuchándonos, yo les pido que usted pueda bendecir a esta persona, que esta persona, Dios, cada día sienta esa necesidad, esa voluntad de poder buscarte a usted, porque hemos entendido y comprendido que necesitamos de usted a diario. La persona más especial, la persona más importante para nosotros es tu Dios. Así que en esta mañana, gracias por este tiempo. Ahora les pido que nos guarde, que nos cuide, que nos lleve con bien a nuestros hogares y que podamos, oh Dios, iniciar, como ya lo hicimos en esta mañana, esta nueva semana, y que podamos tener la bendición de parte de usted. Todo Dios te lo dejamos en tus manos, en el bendito nombre de Jesús. Te lo hemos pedido y la gracia le damos. Amén y amén. Que la paz de Dios sea sobre nuestra vida y que Dios nos continúe bendiciendo. Siéntate, hermano, y aquí mi hermana directora ella quedará con nosotros. Bueno, fueron las palabras del pastor Otoniel.
en el día de hoy, este culto dominical aquí en la Iglesia Estrella de Belén. Un domingo más que hemos compartido con ustedes la palabra de nuestro Padre Celestial, iniciando ya una nueva semana, un nuevo mes en este año 2024. Así que bendiciones a cada uno de ustedes y esperando en Dios que ustedes también tengan esta bendición de poder iniciar muy bien esta semana de nuestro mes de septiembre. Así que bendiciones a cada uno de ustedes.